En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar el Día del Señor dispongamos el corazón pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy ofrecemos esta misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a Berta Reyes. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado
a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Aquel ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Ese es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo,
Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, per evangelica dicta, mediantur nostra delicta. Algunas palabras que vamos a escuchar repetidas veces a lo largo de la celebración es conocer, este es mi Hijo amado, como dice el Padre, porque en definitiva la invitación de este domingo es a profundizar en el conocimiento de Dios. Tal vez muchos pueden decir, bueno, pero ya a Dios lo conocemos, hemos estudiado el catecismo, leemos la Biblia, y tal vez algún otro puede incluso saber algunos versículos de la Biblia de memoria, pero en realidad los grandes místicos, estos santos que han tenido una experiencia profunda de Dios, nos enseñan que siempre es más lo que no se sabe de Dios que lo que se sabe. A Dios se lo conoce por la vía negativa, es más fácil saber qué es lo que no es Dios que lo que es Dios. Y aún así a veces confundimos a Dios, ¿no? Confundimos a Dios y le adjudicamos cosas, acciones, palabras a Dios que no corresponden con Dios. Bueno, esta experiencia de conocimiento de Dios es la experiencia que van a hacer Abraham y también estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Una cosa muy importante que nosotros podemos ver en la liturgia de la palabra es que esta experiencia de encuentro, de conocimiento de Dios se da en la montaña. La montaña, como se ha dado, por ejemplo, con Moisés cuando ha recibido la tabla de la ley. En la montaña Abraham va a sacrificar a su hijo, en la montaña Jesús se transfigura. La montaña como el lugar del encuentro con Dios. ¿Pero qué significa esa montaña? El trabajo que el hombre debe hacer de su vida para acercarse a Dios. Ciertamente, siempre es más el trabajo que Dios hace acercándose a nosotros, pero también a nosotros nos corresponde otro tanto. En la vida espiritual, estos 2 movimientos se llaman mística y ascética. La mística es el movimiento que Dios hace hacia nosotros, cómo Dios se nos revela, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos da signos de su presencia. La gracia de Dios que es operante en nosotros, y es el movimiento más grande y más importante. Pero también corresponde al hombre un poquitito de ascética, hacer algo para acercarse a Dios. Nuestras oraciones, nuestras penitencias de la Cuaresma, nuestros ayunos, nuestra lectura de la palabra de Dios. Este pequeño sacrificio es como subir a la montaña para encontrarme con el Señor. Abraham no era del todo monoteísta. Dios progresivamente a lo largo de la historia va revelando su rostro.
Abraham en aquel momento todavía creía que había otros dioses. Se dice, era enoteísta, había otros dioses, pero el más importante era el Señor, el más grande, el más poderoso, el suficiente. Y Dios tenía que llevarlo a Abraham y a todo el pueblo que estaba formando a conocer que no hay otro Dios fuera del Señor. Abraham está en una región de los cananeos, donde muchos de estos pueblos sacrificaban sus hijos a los dioses, a los ídolos. Por eso es que a Abraham no le parece raro que Dios le pida sacrificar a su hijo, lo lleva a la montaña para sacrificarlo. Era una práctica habitual entre los cananeos, los pueblos que estaban en la región donde estaba Abraham. Y en ese momento, cuando Abraham se dispone a rendir culto a Dios tal y como él lo conocía, como él sabía que se hacía con los dioses, Dios interviene y le dice no. Y le provee el cordero para el sacrificio. Dios le enseña a Abraham que el Señor no es igual a los ídolos, no está a la misma altura, que el verdadero Dios no nos pide el sacrificio de la vida, y mucho menos la vida de otro, sino que el verdadero Dios es el que se dona, el que da la vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. No es un ídolo. Un ídolo como algunos ídolos que todavía podemos tener nosotros, que también nos piden el sacrificio de la vida. Fíjense cómo ahora con esta crisis del coronavirus, muchas veces nos toca escuchar personas que dicen, he quedado solo. No he tenido hijos, no tengo descendencia, no tengo quien me cuide. No me refiero a las personas que por una realidad de la naturaleza, sino personas que por decisión propia, por rendir culto a su ídolo del egoísmo, a su ídolo de la autosuficiencia, a su ídolo de una ley nefasta, a su ídolo de la ideología, han creído que podían siempre hacer todo y se han cerrado, por ejemplo, a la maternidad, a la paternidad. O lo que es peor, han abortado sus hijos. Ídolos que nos piden el sacrificio de la vida de nuestros hijos. Ídolos que aún hoy, ya no los cananeos, a veces los mismos cristianos, seguimos rindiéndole culto. ¿Cuántas familias a veces interiormente están destruidas? Porque cada integrante está absorbido, está entregándole, sacrificándole la propia vida a un ídolo. Puede ser el trabajo, una cosa que es buena, pero puesta en el lugar de Dios nos hace daño. El egoísmo, la tecnología, el ídolo es lo contrario a Dios. Dice la Sagrada Escritura, viene del demonio. ¿Y qué hace el demonio? ¿Cuál es la obra del demonio? Destruir la imagen de Dios, impedirnos que conozcamos a Dios. Absolutamente opuesta la obra del Espíritu Santo, que nos empuja a la montaña para poder encontrarnos con Dios, para poder conocer profundamente quién es Dios. Abraham baja de la montaña con otra idea de Dios. Ya no confía en los ídolos. Sabe que el Señor, el verdadero Dios, no pide el sacrificio de la vida, sino que da la vida. Es el verdadero Dios el que no pide el Hijo, sino que dona a su propio Hijo. También le pasa algo similar a estos discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Suben a la montaña con Jesús y ven a Jesús que se manifiesta con vestiduras esplendorosamente blancas, que nadie en la tierra podría lograrlo, dice el Evangelio. Descubren un nuevo rostro de Jesús. Al lado de Jesús está Elías y Moisés. ¿Por qué Elías y Moisés? Moisés representa la ley, Elías los profetas.
la plenitud de la palabra de Dios, de la Escritura conocida hasta el momento. ¿Y de qué hablan? Están hablando de Jesús. Jesús, la palabra de Dios hecha carne, pronunciada a lo largo de toda la historia de la salvación por los profetas y por Moisés, el legislador. Se manifiesta esplendorosamente y produce en los discípulos una sensación que a Pedro lo lleva a exclamar: ¡qué bien estamos aquí! No quieren bajar. No han recibido una lección, no han recibido una clase para conocer a Dios. Lo conocen como habrán a Dios en una experiencia de encuentro. ¡Qué bien estamos aquí! Dice San Ignacio de Loyola que el signo más claro de la presencia de Dios es la paz interior. Es esta exclamación de Pedro: ¡qué bien estamos aquí! Al punto que no piensa en ellos, no dice hagamos 4 o hagamos 6 carpas, 6 chozas, solo 3, para ti, para Elías y para Moisés. Nosotros estamos bien así, a la intemperie. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros hemos conocido al Señor, puede venir un terremoto y podemos decir qué bien estamos aquí. Porque en lo profundo del corazón se conserva esa paz que nos da la gracia, que nos da el Espíritu Santo y que no la puede producir ninguna acción humana. Queridos hermanos, este segundo domingo de Cuaresma es un domingo que nos invita a subir a la montaña también nosotros, a animarnos a este encuentro profundo con Dios para poder verlo a Dios. En el Antiguo Testamento se decía, nadie puede ver a Dios y continuar vivo. En cambio, con Jesucristo, el Dios encarnado, Dios se manifiesta a los hombres. Dios quiere ser visto. Dios quiere encontrarse con los hombres. Dios no le pide la vida. Dios les pide el corazón. Nos está pidiendo el corazón. Y cuando Dios nos pide algo, queridos hermanos, no es porque Dios necesite de nosotros. Les aseguro que no. Es porque Dios quiere darnos algo aún más grande. ¿Cuántas cosas querrá darnos el Señor? ¿Cuántas cosas querrá manifestarnos el Señor si nos animamos a subir a la montaña? Si nos animamos a distinguirlo de nuestros ídolos, a dejar de lado esos falsos dioses, esas cosas que han ocupado el lugar de Dios y que nos están pidiendo el sacrificio de la vida, el sacrificio de nuestra felicidad, el sacrificio de nuestra paz interior. Por ejemplo, cuando estamos peleados con alguien, tenemos un rencor y no nos queremos desprender y empezamos a idolatrar ese rencor. No estamos en paz, pero no lo queremos dejar. Y vamos a confesarnos y decimos, yo me arrepiento, pero no lo voy a perdonar, pero no me voy a reconciliar. Hay un ídolo que está pidiéndome el sacrificio de la vida, el sacrificio de mi familia, el sacrificio de la paz de mi corazón, el sacrificio de mi conciencia. Esta es la oportunidad, subir a la montaña para encontrarme con Jesús, para reconocer al Dios verdadero, al Dios encarnado, deshacerme de esos ídolos y poder decir, qué bien estamos aquí. El que está en la presencia de Dios se encuentra en paz. Y escuchar al final la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. La palabra hebrea que se usa para decir escuchar se podría traducir también como obedecer, obedézcanle. Quien conoce a Dios, quien conoce su palabra, quien obedece a esa palabra, es quien encuentra la paz para exclamar como Pedro, qué bien estamos aquí. Que este domingo no pase como un día más en nuestras vidas, sino que podamos todos aprovechar esta oportunidad de encontrarnos con el Señor, de hacer ese pequeño sacrificio de subir a la montaña para ver a Jesús, para escucharlo y para obedecerle. Y que obedeciendo su palabra
obtengamos la paz del corazón. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos a Dios nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que la generosidad de Dios hacia Abraham y sus descendientes nos motive a compartir nuestras bendiciones con los necesitados, roguemos al Señor. Por todas las naciones de la tierra, para que reconozcan a sus respectivos pueblos como una bendición, tal como Dios prometió a Abraham, y que cada persona, aun la más humilde, sea considerada como obra de Dios. Roguemos al Señor. Por nuestro mundo, para que se transfigure con la presencia de Dios y así se vuelva un mundo de perfecta justicia, misericordia y paz. Roguemos al Señor. Por las personas que se preparan para recibir los sacramentos pascuales, especialmente nuestros propios catecúmenos, para que escuchen al Hijo amado de Dios a medida que se van acercando a su iniciación en la Iglesia. Roguemos al Señor. Por los que batallan con el clima durante estos meses de invierno, especialmente aquellos que carecen de vivienda y los que no pueden permitirse una calefacción adecuada en su hogar. Roguemos al Señor. Elevemos ahora nuestras súplicas e intenciones al Señor. Roguemos al Señor. Dios fiel y compasivo, a ti recurrimos en nuestra necesidad, y tu voz es la que queremos oír. Bendícenos como descendientes de tu siervo Abraham, y escucha nuestras súplicas, las que te presentamos hoy, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. A ti resumo, Redentor de
Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. Del Padre diestra, piedra y fundamento, vive segura, puerta de los cielos, limpia la mancha del delito nuestro. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana al Señor. Hosana, 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 Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, 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 Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Reconociendo que Dios se ha manifestado como un Padre bueno que nos ama, recemos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este momento participar ya de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento un momento para los avisos. En primer lugar, quiero recordarles el modo de recibir la comunión en la mano. Sabemos que la Eucaristía es lo más sagrado que tiene la Iglesia, que tenemos nosotros. En cada pequeña partícula está todo Jesús. No podemos desparramarlo por el suelo, donde otros van a pasar después y van a pisar. Entonces ponemos una mano debajo de la otra mano. Nos paramos delante del sacerdote y nos quedamos quietos, porque si yo muevo la mano puedo voltear la Eucaristía, ¿no? Puedo chocarlo. Nos quedamos quietitos así, dejamos que el sacerdote deposite la Eucaristía, vamos hasta la Communion Station, nos bajamos la máscara con la mano que estaba abajo, nos bajamos la máscara, tomamos la Eucaristía, comulgamos y ahora sí vamos a nuestro asiento fijándonos que no quede ninguna migaja y que no caiga ninguna partícula. Con paciencia, no tenemos que estar apurados. Si yo voy caminando y no me freno y paso así, es difícil. Y es difícil también evitar el contacto, porque si yo muevo la mano termino tocándolo yo al sacerdote. Entonces, venimos despacito y la mano no la ponemos aquí abajo, la ponemos a la altura, ¿no? Siempre a la altura de nuestro corazón, donde queremos tener a Jesús. Ponemos las manos así, abiertas, el sacerdote pone la Eucaristía, yo me bajo la máscara y la tomo. No es tan difícil, ¿no? Pero sin ansiedades, sin correr. Otra cosa importante es que cada vez que venimos a misa tenemos que escanear ese código QR y completar el formulario de contacto. Esas son las reglas sanitarias que tenemos que cumplir, porque si hay alguno que resulta con un test positivo, ¿cómo hacemos para avisarle? ¿Cómo hacemos para saber que usted estuvo en esta misa? Si usted no se anotó. Entonces, antes de irnos a la casa, quien no lo ha hecho, con su celular escanea el código QR de los folletos que están pegados en las columnas y en algunos asientos y se anota, ¿ok? Es muy importante para cuidarnos entre todos. Hoy a las 4:30 p.m. tendremos una reunión de foro a través de Zoom para todos los parroquianos. No hace falta que estén en alguna asociación. Quien quiere participar puede participar. El propósito de esta reunión es recibir de ustedes la percepción de la vida de nuestra parroquia. Si están interesados en participar, pueden encontrar todas las instrucciones en el boletín parroquial. El boletín lo pueden encontrar también en la parte de atrás de la iglesia o en nuestra página web. Es importante que ustedes participen y digan todo lo que piensan, lo que quieren, lo que esperan de esta comunidad. Si desean apoyar a nuestra parroquia haciendo una donación desde el teléfono móvil, pueden hacerlo enviando la palabra domingo al 973-447-3888. Es importante que participemos para que podamos entre todos seguir adelante en este tiempo como parroquia, ¿no? Todos somos parroquia. La parroquia no la hace solamente el pastor, sino cada uno de los bautizados que participa en las celebraciones y en las actividades de esta comunidad. Entonces hoy día a las 4 de la tarde nos tomamos un momentito para conversar por Zoom. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría en el Señor sea nuestra fuerza, vayamos en paz.